Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, El despertar del Señor Oscuro. Parte 6. Capítulo 67. Hermione está petrificada. ¿Señor Riddle? La voz de Hermione sonaba aquebrada por las lágrimas. Prácticamente se desplomó como si estuviera bajo un encantamiento de relajación, como si le hubieran arrancado todos los huesos del cuerpo. Me has asustado de muerte. Lo siento, Hermione. ¿Encontraste alguna pista?, dijo Cyrus con una sonrisa. Su cabello blanco lucía increíblemente deslumbrante, y después de absorber la vitalidad de Malfoy durante un tiempo, el rostro de Malfoy se veía tan pálido como si hubiera sido rociado con harina. Especialmente estando de pie en la oscuridad de esa manera, parecía un cadáver. Pero Hermione no se dio cuenta. Tras ese breve susto, vio a Cyrus como si fuera un salvador y empezó a hablar sin parar. Lo encontré, ese monstruo es un basilisco, le hiciste daño a Hagrid, se mueve por las tuberías, será mejor que busquemos espejos. Hermione se aferró desesperadamente a los brazos de Cyrus, hablando de forma incoherente. No te apresures, Hermione, puedes hablar despacio, dijo Cyrus, dándole una palmada en la espalda a Hermione para ayudarla a calmarse. Solo entonces Hermione le explicó detalladamente a Cyrus todo lo que había descubierto. Y eres muy lista, Hermione, la halagó Cyrus con sinceridad. Evidentemente, sus elogios le complacieron mucho a Hermione. La pequeña bruja resopló con orgullo, moviendo la cola casi hacia el cielo. Sin embargo, hay algo que has malinterpretado. Cyrus soltó a Hermione y dio un pequeño paso atrás para alejarse de ella. Parecía haber regresado repentinamente a la oscuridad. Aunque solo lo separaban unos pocos pasos, la luz de la varita de Hermione los separaba a ambos. ¿Señor Riddle? No le hice ninguna injusticia a Hagrid, Hermione, te equivocas. Pero Hagrid realmente no lo es. Claro que no. Interrumpió Cyrus a Hermione. En ese momento, la expresión de su rostro comenzó a resultarle extraña a Hermione. Dije que no le hice nada malo, para ser precisos, fue una trampa. ¿Pero por qué? En pocas palabras, soy el heredero de Slytherin. Cyrus sonrió y explicó generosamente. Todos los ataques de estos 2 últimos semestres fueron planeados por mí. ¿Cómo es posible?, preguntó Hermione, dudando, con lágrimas en los ojos. Lo que Hermione sintió en ese momento fue dolor, decepción y traición. ¿Cómo podía creer que el señor Riddle, con quien había pasado tanto tiempo, a quien le había robado ingredientes para pociones Snape y quien le había dado clases particulares, fuera en realidad el asesino que buscaban? Él incluso se bañó con ella. ¿Pero por qué? Tú también vienes del mundo Muggle, tú también, como Malfoy, ¿nos consideras sangre sucia?, preguntó Hermione con dolor. Esta vez, sintió el dolor que le producía esa palabra con mayor intensidad que cuando Malfoy la había insultado antes. No, nunca pensé eso, pero para la resurrección siempre debe haber algún sacrificio. Esto es una lección. Creo que la próxima vez deberías saber que no debes confiar fácilmente en lo que crees, dijo Cyrus con calma. Está bien, deberías irte a dormir, Hermione. Pero no te preocupes, no voy a matarte. Prácticamente estaba adulando al niño para que se durmiera. Hermione pareció percatarse de algo. Escuchó el sonido del acero raspando contra el suelo a sus espaldas, un sonido estridente. Se preguntó por qué no lo había oído antes. Pero ahora, solo pudo cerrar los ojos con desesperación y abalanzarse violentamente sobre Cyrus. Cyrus no le bloqueó el paso, permitiendo que Hermione luchara. De vez en cuando abría los ojos para comprobar su posición con respecto al basilisco, pero en general los mantenía cerrados, evitando la mirada oscura y crepuscular de la criatura. El basilisco enfurecido, al ver a su presa moverse, también aceleró. Sus escamas de acero raspaban el suelo con rapidez, desprendiendo brillantes chispas. Su cuerpo, girando de un lado a otro, derribó filas de estanterías, persiguiendo a Hermione en la dirección en que huía. Hermione, presa del miedo, lanzaba hechizos frenéticamente a sus espaldas como si estuviera loca. Conocía muchos hechizos, algunos incluso se los había enseñado Cyrus. Al recordar esto, el corazón de Hermione se llenó de tristeza e ironía. Pero por ahora, primero tenía que salvarse a sí misma. Sujetó con fuerza el trozo de papel con una mano, lanzando hechizos a sus espaldas mientras corría. Aviforce. Serpensortia. Dejar estupefacto. Hechizo de congelación. Los hechizos que salían de la varita de Hermione brillaban con luz, como relucientes fuegos artificiales en una noche de verano, fugaces en un instante. Sin embargo, estos hechizos no tuvieron casi ningún efecto sobre el basilisco. Sus escamas verdes iridiscentes, como una armadura, bloqueaban estos hechizos, sin siquiera lograr frenar su avance. Ni siquiera el hechizo congelante, lo suficientemente poderoso como para congelar a una salamandra de fuego, logró detener al basilisco. El basilisco era mucho más rápido que Hermione, pero ella saltaba entre las densas estanterías como un ratoncito ágil. En ese espacio reducido, el enorme tamaño del basilisco, irónicamente, se convirtió en un inconveniente. Pero Cyrus fue muy paciente. Observó cómo el basilisco acorralaba lentamente a Hermione. La vio escabullirse frenéticamente por los huecos de las estanterías derruidas y observó cómo el basilisco aplastaba violentamente con su cola los obstáculos a su paso. Finalmente, Hermione corrió hacia la puerta principal de la biblioteca. Si tan solo pudiera empujarla, podría escapar de allí. Tal vez hubiera alguien en el pasillo, tal vez esas personas podrían ayudarla, e incluso si no pudieran, al menos podría desenmascarar a Malfoy, desenmascarar la ambición de Riddle. Sin embargo, cuando empujó con fuerza para abrir la puerta, descubrió que la puerta de la biblioteca estaba tan inmóvil como si hubiera sido soldada. ¡Alomora! ¡Alomora! Golpeó el suelo con el pie, con la voz distorsionada, mientras intentaba frenéticamente abrir la cerradura con su varita, pero la puerta permaneció inmóvil. Es inútil, ya lancé el contrahechizo, dijo Cyrus, acercándose lentamente. Para entonces, Hermione ya sentía como el enorme monstruo se acercaba por detrás.
Había disminuido la velocidad, su cuerpo, más grueso que su cintura, le impedía retroceder. Hermione solo pudo girar la cabeza, con la espalda firmemente pegada a la pared y los párpados aparentemente pegados. Incluso olvidó cómo respirar. El aliento fétido y frío del basilisco le golpeó las mejillas. Ya no hay más trucos, dijo Cyrus burlonamente. Tomó su varita y la hizo girar suavemente entre dos dedos. Hermione sentía que su cuerpo estaba fuera de control, como si innumerables brazos la hubieran agarrado, forzando sus articulaciones y levantándole los párpados. En su visión, la sombra del basilisco aparecía como montañas ondulantes, pico tras pico. Me decepcionas un poco, Hermione. Cyrus no pudo evitar recordárselo. ¿Recuerdas lo que te enseñé a usar para bloquear la mirada del basilisco? Hermione reunió todas sus fuerzas para lanzarse un encantamiento de cabeza de burbuja en el último momento. Entonces, la magia de Cyrus le abrió los párpados de par en par, y en la oscuridad, los ojos de la gran serpiente atravesaron directamente el alma de Hermione. Estallido. La burbuja estalló. La rígida Hermione cayó como un bloque de hierro. El basilisco aún quería atacar, quería despedazar a quien tuviera delante, pero Ciro lo detuvo. Este monstruo gigante solo podía obedecer bajo la magia del Parcel. La expresión malévola de Cyrus desapareció, ahora parecía rígido, caminando en silencio hacia Hermione y acomodándola en una posición aparentemente más cómoda. Claro que ella no sentía nada. Entonces alzó su varita y lanzó una chispa hacia la sección restringida. Se activó la alarma de la biblioteca. Capítulo 68. Partido de Quidditch interrumpido. El tiempo retrocedió varias decenas de minutos. Harry corrió hacia la torre de Gryffindor, agarró su Nimbus 2000 y se unió a la bulliciosa multitud que se apresuraba por los terrenos de la escuela, pero sus pensamientos seguían centrados en el castillo. Atormentado por aquella voz. Mientras se ponía su túnica escarlata en el vestuario, su único consuelo era que todos estaban ahora afuera viendo el partido. Los jugadores entraron al campo entre atronadores aplausos. Olivia Wood se elevó por los aires, volando alrededor de los postes de la portería para calentar. Madame Hooch liberó a goles. El equipo de Hufflepuff, vestidos de amarillo claro, estaban reunidos, discutiendo tácticas de último minuto. La mirada de Harry recorrió las gradas, donde el cabello blanco de Malfoy destacaba prominentemente mientras se abría paso entre la multitud hacia Ginny y Ron. Sin embargo, Harry no vio a Hermione. Cyrus, sin aliento, se sentó junto a Ginny y preguntó con preocupación: «¿Por fin los encontré? ¿Dónde está Hermione?» «Fue a la biblioteca», dijo Gina de inmediato, relatando todo lo que había sucedido desde que ella y Cyrus se separaron. «¿Sola? ¿No debiste haberla dejado ir sola? ¿Y si hay peligro?» «Imposible. ¿Cómo podría el heredero saber dónde está Hermione?» Ron no podía creer que fuera una coincidencia tan grande. Pero justo cuando Harry estaba a punto de subirse a su escoba en el campo, la profesora McGonagall apareció de repente en el césped, sosteniendo un enorme megáfono morado. Se le cayó el alma a los pies. Probablemente se había producido otro ataque. De hecho, ese sonido anterior era en realidad la señal de que el monstruo había comenzado a actuar. El rostro de Ron palideció al instante, se levantó de un salto presa del pánico y comenzó a dirigirse al campo. No puede ser. Cyrus y Gina también lo siguieron rápidamente. «El partido queda cancelado», anunció la profesora McGonagall por el megáfono a las gradas abarrotadas. Un coro de abucheos y gritos estalló entre la multitud. Olivia Wood parecía devastado. Aterrizó en el suelo y, sin bajarse de su escoba, corrió hacia la profesora McGonagall. «Pero profesor», exclamó, «tenemos que jugar la Copa de Quidditch». «Gryffindor». La profesora McGonagall lo ignoró y continuó hablando por el megáfono. «Todos los estudiantes deben regresar a las salas comunes de sus respectivas residencias, donde los jefes de residencia les proporcionarán más información. Por favor, salgan lo antes posible». Luego bajó el megáfono e hizo un gesto a Harry para que se acercara. «Potter, creo que será mejor que vengas conmigo». Harry se preguntaba por qué siempre era a él a quien recurrían cuando ocurría algo. No podía entenderlo. En el campo de Quidditch estaba perfectamente bien, así que ¿cómo era posible que ese ataque volviera a estar relacionado con él? Al otro lado, casi 1000 estudiantes creaban una cacofonía de ruido, y en medio de la multitud agitada, Cyrus, Ron y Ginny luchaban por cruzar el torrente y correr hacia ellos. «Muy bien, quizás deberías venir tú también, Ron Weasley». La profesora McGonagall miró a Ron con una inusual condescendencia, pero Cyrus y Ginny no tuvieron tanta suerte. «En cuanto a vosotros dos, date prisa y vuelve a la sala común de vuestra casa. Sobre todo tú, Malfoy». Dicho esto, se marchó, llevándose consigo a Harry y Ron, que estaban desconcertados. Harry miró hacia atrás y vio a Cyrus y Ginny de pie solo sobre el césped verde del campo, con los espectadores apiñados detrás de ellos. Sintió como si el mundo se hubiera partido en tres. El ruido tumultuoso de repente le pareció muy lejano, y el furioso Wood era como una silueta en una película muda. «¿Qué fue exactamente lo que pasó?», preguntó Gina, muy preocupada. «Me temo que ha ocurrido algo inesperado», reflexionó Cyrus por un momento, y luego dijo: «Volvamos por ahora. Estoy seguro de que Harry y Ron nos contarán lo que pasó cuando regresen». Sí, Gina solo pudo asentir. «Espero que Hermione esté bien». «Hermione», exclamó Ron. Su mal presentimiento se había hecho realidad. Esta vez, la profesora McGonagall no llevó a Harry y Ron a ningún despacho, sino directamente a la enfermería. Hermione permanecía allí, inmóvil, con la mirada perdida y abierta de forma antinatural. «La encontraron cerca de la biblioteca», dijo la profesora McGonagall. «Supongo que ninguno de ustedes puede explicar eso». Alguien le abrió los ojos a la fuerza. La señora Pomfrey reconoció al instante la extrañeza en la expresión de Hermione. Claramente quería mantener los ojos bien cerrados, pero le habían abierto los párpados brutalmente. Esto significa que probablemente el atacante lanzó el hechizo a través de su mirada.
Esta pista llevó a McGonagall a sospechar fácilmente del basilisco. Sin embargo, si bien otras víctimas podían explicarse, no parecía haber nada en Hermione que pudiera haberle impedido ver al basilisco. Aún así, estaba petrificada, no muerta. Los acompañaré de vuelta a la torre de Gryffindor, dijo la profesora McGonagall con tono solemne. En cualquier caso, necesito hablar con los alumnos. Todos los estudiantes deben estar de vuelta en las salas comunes de sus respectivas casas antes de las 6 de la tarde. Ningún estudiante podrá salir de las residencias después de esta hora. Cada clase estará acompañada por un profesor. Ningún estudiante podrá usar los baños sin la compañía de un profesor. Todos los entrenamientos y partidos de Quidditch quedan aplazados. No se realizarán actividades por la noche. Los alumnos de Gryffindor se reunieron en la sala común, escuchando en silencio mientras la profesora McGonagall hablaba. Enrolló el pergamino que acababa de leer, con la voz quebrada por la emoción, dijo, no hace falta que lo diga, pocas veces me he sentido tan angustiada. Es muy probable que la escuela cierre a menos que se capture al responsable de estos ataques. Insto a cualquiera que crea saber algo a que se presente. Ella trepó con cierta torpeza a través del agujero en el retrato, y los estudiantes de Gryffindor inmediatamente comenzaron a charlar. Y 2 Gryffindors ya han caído, por no hablar del fantasma de Gryffindor, además de un Ravenclaw y un Hufflepuff. Lee Jordan, amigo de los gemelos Weasley, contó con los dedos. ¿Acaso ningún profesor se ha dado cuenta de que todos los Slytherin están completamente ilesos? ¿No es obvio que todo esto viene de Slytherin? El heredero de Slytherin, el monstruo de Slytherin, ¿por qué no expulsan a todos los Slytherin?, gritó con fuerza, y sus oyentes asintieron con frecuencia, acompañados de escasos aplausos. Pero Harry no estaba escuchando con atención. Parecía incapaz de borrar de su cabeza la imagen de Hermione tendida allí, rígida e inexpresiva como una estatua de piedra en su cama de hospital. Si el culpable no era capturado pronto, tendría que pasar el resto de su vida en casa de los Dursley. Tom Riddle había denunciado a Hagrid precisamente porque se enfrentaba a la posibilidad de regresar al orfanato Muggle si la escuela cerraba. Harry ahora comprendía plenamente sus sentimientos. ¿Qué deberíamos hacer?, susurró Ron al oído de Harry. Él y Ginny estaban acurrucados en un rincón. ¿Crees que sospechan de Hagrid? Tenemos que hablar con él, decidió Harry. No puedo creer que sea él esta vez. Pero como dejó salir al monstruo la última vez, debe saber cómo entrar en la Cámara de los Secretos, y eso es un paso adelante. Pero la profesora McGonagall dijo que tenemos que quedarnos en la torre a menos que estemos en clase. Y creo, dijo Harry, con la voz aún más baja, que es hora de quitarme de nuevo la vieja capa de mi padre. Entonces, primero busquemos al señor Riddle y luego vayamos juntos. Capítulo 69. Cornelius Fudge. Esa noche, Harry y Ron se acostaron como de costumbre. Esperaron a que Neville, Dean y Seamus dejaran de discutir sobre la Cámara de los Secretos y finalmente se durmieran antes de levantarse, vestirse y ponerse la capa de invisibilidad. Cuando llegaron a la sala común, encontraron a Ginny esperándolos ya en el sofá. Vámonos. Primero iremos a la sala común de Slytherin. He encontrado la manera de contactar con el señor Riddle, y nos estará esperando en la entrada, dijo Ginny de inmediato. Recorrer los oscuros pasillos no fue una experiencia agradable. Harry había recorrido el castillo varias veces en plena noche, pero nunca había visto tanta gente después del atardecer. Profesores, prefectos y fantasmas patrullaban los pasillos en parejas, revisando cada rincón en busca de anomalías. Aunque la capa de invisibilidad era útil, no siempre funcionaba. En una ocasión, Snape estuvo a punto de descubrirlos a él y a Ron. Siempre le pareció que Snape era demasiado sensible a la capa de invisibilidad. Finalmente, con gran dificultad, llegaron a la sala común de Slytherin, pero no había nadie fuera de la puerta. ¿Dónde está Riddle? No lo atraparon, ¿verdad?, preguntó Ron en voz baja, algo preocupado, ya que había demasiados profesores patrullando esa noche. Aquí. Cyrus escuchó su conversación, de repente, apareció de la nada. Usé un encantamiento de desilusión, de lo contrario, no habría podido evitar la observación de los profesores. Cyrus extendió la mano hacia la voz, levantó la capa de invisibilidad de Harry y frunció el ceño. ¿Es demasiado pequeña para cubrirnos a los 4? ¿No conoces el encantamiento de la desilusión?, preguntó Ron, intrigado. Pero solo puedo garantizar que no me descubrirán si me quedo quieto. Si me muevo, los profesores notarán que algo anda mal, dijo Cyrus con determinación. Ahora, el cuerpo de Malfoy ya no era útil. Lo que quería era a Gina. Y Gina, déjame poseer tu cuerpo. Si uno de nosotros es menos fuerte, hay menos riesgo de contagio, dijo. Y en esta situación, si sigo poseyendo a Malfoy, probablemente no podré verte con normalidad hasta el final del semestre. Gina no pareció oponer resistencia alguna, al contrario, mostró una expresión tímida. Sin embargo, Harry tenía algunas dudas. ¿Y qué hay de Malfoy? Me aseguraré de que duerma bien esta noche. Cuando despierte, no recordará nada. A Ron no le hacía mucha gracia que alguien poseyera a su hermana, pero Ginny respondió rápidamente, hagámoslo así. El poder del señor Riddle también es mayor. Él puede protegerte. Cyrus se transfirió rápidamente del cuerpo de Malfoy al de Ginny, empujó al inconsciente Malfoy de vuelta a la sala común y lo dejó allí. Entonces, los tres, usando la capa de invisibilidad, abandonaron el castillo. Harry y Ron se sentían incómodos. Apenas se habían acostumbrado a que Cyrus fuera Malfoy, y ahora era Ginny. Esta sensación era demasiado extraña. Pero no había tiempo para darle vueltas. Era una noche estrellada, y se apresuraron hacia la ventana iluminada de la cabaña de Hagrid. No se quitaron la capa de invisibilidad hasta que llegaron a su puerta. Unos segundos después de que llamaran a la puerta, Hagrid la abrió de golpe. Allí los recibió Hagrid con una ballesta apuntándoles directamente, y el enorme perro Fang ladrando ruidosamente a sus espaldas. Esto sobresaltó a todos, era la primera vez que Harry veía a Hagrid comportarse así. «Oh, sois vosotros». Hagrid se relajó visiblemente, bajó su arma y los miró. «¿Qué hacéis vosotros tres aquí?».
¿Para qué es eso? Preguntó Harry, señalando a la bestia mientras entraban en la habitación. Cyrus intentó pasar aún más desapercibido. Nada, nada, murmuró Hagrid evasivamente. Pensé, no importa, siéntate, te prepararé un té. Parecía distraído, derramando agua de la tetera y casi apagando el fuego, cuando de repente su enorme mano tembló, haciendo que la tetera se cayera. ¿Estás bien, Hagrid? ¿Has oído hablar de Hermione? Oh, sí, ya lo sabía, dijo Hagrid con la voz quebrada por la emoción. Era evidente que sentía verdadera pena por Hermione, pero seguía mirando ansiosamente por la ventana, como si algo aún peor le esperara. Creo que no tienes que preocuparte demasiado, estará bien, estará. Sirvió varias tazas de té para Harry y los demás, pero olvidó añadir las hojas. Justo cuando estaba a punto de poner una gruesa rebanada de pastel de frutas en un plato, alguien llamó a la puerta con fuerza. El pastel de frutas que Hagrid tenía en la mano se le cayó inmediatamente, sobresaltado, y su expresión era de agitación. Harry y Ron estaban igualmente agitados, e incluso Cyrus entró un poco en pánico. Porque sabía quién estaba en la puerta. Escóndanse rápido, será un desastre si nos pillan escapándonos. Cyrus se apresuró a cubrirlos a todos con la capa de invisibilidad de Harry. Los tres se acurrucaron detrás del sofá, con la respiración de Cyrus más agitada de lo normal. Dumbledore estaba a punto de entrar. En cuanto Hagrid vio que todos estaban escondidos, agarró su ballesta y abrió la puerta de golpe una vez más. Buenas noches, Hagrid. Dumbledore entró primero, con aspecto muy serio, seguido de un hombre de aspecto muy extraño. El desconocido era bajo, corpulento y robusto, con el pelo gris desaliñado y una expresión de ansiedad en el rostro. Su vestimenta era una extraña mezcla, un traje de raya diplomática, una corbata roja brillante, una larga capa negra y botas moradas puntiagudas. Llevaba un sombrero bombín verde musgo bajo el brazo. Ese es el jefe de mi padre, exclamó Ron en voz baja, Cornelius Fudge, ministro de magia. Y no hables, Cyrus le dio un fuerte codazo a Ronnie, diciéndole que se callara. Esta acción llamó claramente la atención de Dumbledore. Sus ojos azules se dirigieron hacia el escondite de Cyrus, y una expresión divertida apareció en su rostro. Sin embargo, rápidamente apartó la mirada como si no los hubiera notado. Esto hizo que Cyrus se preguntara si Dumbledore lo había visto a través de la capa de invisibilidad. Pero rápidamente decidió que no era así. Aquella no era una capa de invisibilidad cualquiera, y creía que Dumbledore probablemente solo había percibido la presencia de la capa porque la había estudiado durante mucho tiempo. Sin embargo, probablemente no sabía cuántas personas se escondían bajo la capa. El rostro de Hagrid palideció al instante y le empezó a sudar la frente. Se dejó caer en una silla, mirando alternativamente a Dumbledore y a Cornelius Fudge. Esto es grave, Hagrid, dijo Fudge con un tono cortante y rápido. Muy grave, tenía que venir. Ha habido 4 ataques contra Muggles, es demasiado, el Ministerio de Magia debe actuar. Yo no lo hice, usted sabe que yo no lo hice, profesor Dumbledore, señor. Espero que entiendas, Cornelius, que tengo plena confianza en Hagrid, dijo Dumbledore, frunciendo el ceño. Pero mira, Albus, dijo Fudge con incomodidad, el historial de Hagrid juega en su contra. El Ministerio de Magia tiene que tomar medidas, ya nos hemos puesto en contacto con el Consejo Escolar. Pero Cornelius, aún tengo que decirte que llevarnos a Hagrid no servirá de nada. Intenta ver las cosas desde mi punto de vista, dijo Fudge, ajustándose el sombrero bombín. Estoy bajo mucha presión. Hay que hacer algo. Si al final no es Hagrid, volverá y nadie más tendrá voz ni voto. Pero tengo que llevármelo. ¿Acaso no debería estar cumpliendo con mi deber? ¿Llévame contigo? Dijo Hagrid, temblando de pies a cabeza. ¿A dónde? Es solo por un corto tiempo, no es un castigo, solo una precaución. Si atrapan a alguien más, serás liberado con el debido respeto. Fudge se dijo a sí mismo. Aunque había venido aquí con Dumbledore para encontrar a Hagrid, nunca lo miró a los ojos. Por supuesto, también podría haberse sentido un poco avergonzado, ya que sus acciones equivalían a hacer que Hagrid cargara con la culpa. Pero eso fue muy irracional. Cuando se comete un delito, incluso si una persona tiene antecedentes penales, no se la debe condenar sin pruebas. Esto no es ni razonable ni legal. Cabe recordar que, incluso después de la resurrección de Lord Voldemort, ninguno de los mortífagos que habían eludido la justicia fue castigado sin pruebas. ¿Podría Dumbledore, como jefe mago del Wizengamot, no lograr detener el comportamiento absurdo de Fudge? Imposible. Pero aunque Dumbledore protestó, no impidió sustancialmente que Fudge actuara. Cyrus podía percibir aún más la naturaleza aterradora de Dumbledore ahora. Capítulo 70. Dumbledore es expulsado. En ese momento, se oyó otro fuerte golpe en la puerta. Dumbledore fue a abrirla. Cuando Harry vio entrar a la figura sombría, exclamó, lo que provocó que Cyrus le diera otro codazo. Era Lucius Malfoy quien estaba afuera de la puerta. Lucius Malfoy entró en la cabaña de Hagrid, completamente envuelto en una larga capa negra de viaje, con una sonrisa fría y satisfecha en el rostro. Canino comenzó a ladrar furiosamente. Al ver aparecer a Malfoy, Cyrus sintió un alivio total. Sin importar lo que sucediera, al menos las cosas habían avanzado hasta ese punto. Malfoy ya había colaborado con él para usar una pequeña artimaña y sacar a Dumbledore de la escuela. Sin Dumbledore, Hogwarts no representaba ninguna amenaza para Cyrus. Su estado de ánimo mejoró al instante y no pudo evitar esbozar una sonrisa. La otra persona a la que no le sorprendió la aparición de Malfoy fue Dumbledore. Hacía tiempo que había previsto que este día llegaría. Tom Riddle no podía permitir que se quedara en el colegio, ya que eso perjudicaría la última etapa de su plan. Sería demasiado arriesgado. Al igual que el año pasado, encontrar la manera de apartarlo del camino era la mejor opción. Dumbledore se preguntaba cuándo pensaba actuar la otra parte. Parecía que estaba sucediendo en ese mismo instante. Ya estás aquí, Fudge, dijo Malfoy con satisfacción.
Muy bien, muy bien. Hacer que Hagrid volviera a cargar con la culpa también formaba parte del plan de su amo, y este asunto requería que ejerciera presión sobre Fudge. Solo necesitaba sobornar a la opinión pública. Viendo ahora que Fudge ya había llegado a Hogwarts, Lucius Malfoy estaba, naturalmente, muy complacido. Pero a Hagrid no le gustaba ese huésped indeseado, que bien podía salir de la familia Malfoy. ¿Qué haces aquí? Fuera, fuera de mi casa. Querido amigo, créeme, yo tampoco tengo ningún placer en entrar en tu, a esto le llamas hogar. Se burló Lucius Malfoy, mirando alrededor de la pequeña y humilde cabaña. Solo vine a la escuela para ver, alguien me dijo que el director estaba aquí. El comportamiento de Malfoy era realmente irritante. Si Cyrus no supiera que la otra parte estaba ahora de su lado, incluso él habría querido darle un puñetazo a Malfoy. ¿Qué quieres de mí, Lucius? Preguntó Dumbledore. Sus palabras fueron corteses. Las cosas están fatal, Dumbledore, dijo Lucius, desenrollando con calma un largo pergamino. Parecía relajado, como si tuviera la victoria asegurada, incluso frente a Dumbledore, o mejor dicho, precisamente porque sabía que se enfrentaba a Dumbledore, no estaba lo más mínimo inquieto. La Junta de Gobernadores considera que debería apartarse del cargo. Se trata de una suspensión temporal, los 12 gobernadores la han firmado. Creemos que quizás no esté aprovechando todo su potencial. ¿Cuántos ataques se han producido hasta ahora? A este ritmo, no quedará ni un solo estudiante móvil en Hogwarts, y todos sabemos que eso sería una pérdida terrible para la escuela. Habló como si estuviera profundamente dolido y arrepentido por los ataques contra estudiantes del mundo móvil. ¿De qué estás hablando, Lucius? Preguntó Fudge, alarmado. ¿Dumbledore suspendido? No, no. No queremos eso ahora mismo. El nombramiento o la suspensión temporal del director es asunto del Consejo de Administración, Fudge. El Ministerio de Magia no tiene derecho a interferir. El rostro de Lucius permanecía impasible. Nunca se había tomado en serio a Fudge, ese ministro incompetente. Dado que Dumbledore no logró detener estos ataques. Pero mira, Lucius, si Dumbledore no puede detenerlos. Dijo Fudge, con el labio superior empezando a sudar, pensó que los directivos de la escuela debían estar locos para suspender a Dumbledore en este momento crítico. Quiero decir, ¿quién puede detenerlos? Ya veremos, dijo Malfoy, con una sonrisa astuta que se extendió por su rostro. ¿Para detenerlo? No tenía la menor intención de detenerlos. ¿A cuántas personas amenazaste y chantajeaste para que aceptaran, Malfoy? Hagrid estaba furioso, con ganas de darle un puñetazo a Lucius, preferiblemente estampándole la cabeza contra un campo de calabazas. Malfoy, como era de esperar, no le tenía miedo a Hagrid y dijo burlonamente, me gustaría darte un consejo, no les grites así a los guardias de Azkaban. No les va a gustar. La sola idea de que Dumbledore fuera suspendido hizo que Hagrid ni siquiera temiera a Azkaban. No pueden llevarse a Dumbledore. Si se lo llevan, los muggles no tendrán ninguna posibilidad de sobrevivir. Habrá asesinatos muy pronto. Y cálmate, Hagrid, dijo Dumbledore con severidad. Miró a Lucius Malfoy. Si la Junta de Gobernadores quiere que me vaya, Lucio, por supuesto que dejaré el cargo. Pero, tartamudeó Fudge. No, rugió Hagrid. Los penetrantes ojos azules de Dumbledore permanecieron fijos en los fríos ojos grises de Lucius. Sin embargo, dijo Dumbledore muy despacio y con claridad, para que todos los presentes pudieran oír cada palabra, solo me habré marchado de verdad de esta escuela cuando quienes están aquí se vuelvan contra mí. También descubrirán que, en Hogwarts, siempre se ayuda a quienes la piden. Cyrus estaba seguro de que Dumbledore los había mirado, una mirada que era a la vez un recordatorio y una advertencia. No solo se había fijado en Harry y Ron, sino también en sí mismo. Un sentimiento loable, dijo Malfoy, haciendo una reverencia. Todos echaremos de menos tu peculiar manera de hacer las cosas, Albus, y solo esperamos que tu sucesor pueda poner fin de una vez por todas a los asesinatos. Malfoy se dirigió a la puerta de la cabaña, la abrió e hizo una reverencia para que Dumbledore saliera. Fudge jugueteaba con su sombrero de copa, esperando que Hagrid se adelantara, pero Hagrid se quedó quieto, respiró hondo y dijo con cautela. Si alguien quiere encontrar algo, solo tiene que seguir a las arañas, y encontrará la dirección correcta. Eso es todo lo que tengo que decir. Fudge lo miró con asombro. De acuerdo, me voy, dijo Hagrid, poniéndose su abrigo de piel de topo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de seguir a Fudge hacia la puerta, se detuvo de nuevo y dijo en voz alta, alguien tiene que darle de comer a Fang mientras no estoy. La puerta se cerró de golpe y Ron se arrancó la capa de invisibilidad. Eso es un problema, dijo con voz ronca. Dumbledore se ha ido. Probablemente cierren la escuela esta noche. Habrá ataques todos los días cuando él no esté. Canino ladró furiosamente de nuevo, arañando la puerta cerrada con sus patas. Al día siguiente, la noticia de la partida de Dumbledore provocó rápidamente que el miedo se extendiera de una manera sin precedentes. Cyrus estaba de muy buen humor, el tiempo había sido soleado últimamente, con cielos despejados y la superficie del lago resplandeciente, y los árboles del bosque prohibido estaban frondosos y vibrantes. Parecían rebosar de vida. Cyrus disfrutaba con avidez de todo esto a través del cuerpo de Gina. Lleno de vitalidad. Para los demás estudiantes de Hogwarts, el miedo los envolvía como una niebla fría, pero para Cyrus, el renacimiento estaba cada vez más cerca. Capítulo 71. Acción esta noche. El tiempo empezaba a calentarse poco a poco. Al alzar la vista, el cielo parecía haberse elevado. Habría sido un día estupendo para jugar al Quidditch, pero el partido se había cancelado, e incluso salir a caminar era un lujo. Los pasillos permanecían vacíos entre clases, ya que los profesores patrullaban por todas partes, impidiendo que nadie deambulara. Incluso para las clases, los jóvenes magos debían formar fila uno por uno y ser acompañados personalmente por los jefes de sus respectivas casas. El ambiente en toda la escuela era extremadamente opresivo. Incluso en la sala común de Gryffindor, nadie se atrevía a bromear.
Todos estaban en pánico, deseando terminar el semestre cuanto antes. La profesora McGonagall tenía muchas esperanzas de resolverlo todo, preferiblemente encontrar al heredero, pero por el momento no había ninguna pista. No era como Dumbledore, que podía ver el panorama general, pero afortunadamente, la situación aún no había llegado a su punto más crítico. Los estudiantes atacados aún podían ser salvados, y una vez que las mandrágoras maduraran, despertarían. Quizás entonces, el verdadero culpable no tendría dónde esconderse. Por este motivo, también le preocupaba que el atacante pudiera silenciar a las víctimas, por lo que la enfermería se convirtió en un lugar fuertemente custodiado. Harry y Ron querían volver a ver a Hermione, pero se lo impidieron. Ahora bien, quizás solo los alumnos de Slytherin no estaban preocupados en lo más mínimo. Las 4 personas atacadas eran nacidas de muggles, lo cual bastaba para demostrar que su casa no era el objetivo del heredero desde el principio. En cambio, era probable que el heredero fuera uno de ellos. Esto los animaba enormemente, y cada vez que miraban a los alumnos de otras casas durante la clase, no podían evitar sentirse superiores. Sobre todo Malfoy. Cuando Cyrus le devolvió su cuerpo, también alteró sutilmente una pequeña parte de su memoria. Ahora, no notaban nada extraño, pero si recordaba con atención sus experiencias de los últimos meses, descubriría que no había ningún recuerdo relacionado en su cerebro, solo una neblina. No descubrió absolutamente nada malo, y se paseaba por la escuela como si acabara de ser nombrado prefecto. Además, había vuelto a juntarse con sus viejos amigos, Crabbe y Goyle, y estaba muy contento de que Dumbledore hubiera sido expulsado del colegio. Sin embargo, en realidad no le caía tan mal Dumbledore, ni dudaba demasiado de sus capacidades, simplemente, el hecho de que su padre lo hubiera hecho posible lo llenaba de orgullo. Cuando Cyrus regresó hoy de clase, vio a Ron irrumpir en la sala común, mientras Harry y su compañero de cuarto, Andy, lo consolaban. Tranquilo, Ron, no te rebajes a su nivel, Andy le dio una palmada en la espalda a Ron. Él mismo era un mago del mundo móvil, así que, naturalmente, Malfoy le caía fatal. Pero no era tan impulsivo como Ron. Si ustedes dos no me hubieran detenido, le habría dado un puñetazo. No necesitaba varita, lo habría matado a golpes con mis propias manos, Ron aún se arrepentía. Al verlo tan enojado, Cyrus se acercó de inmediato y le preguntó, ¿qué te pasa? Es Malfoy, dijo Harry con impotencia. Ya sabes lo tonto que es. Casi te echo de menos de antes, se detuvo a mitad de la frase, y Andy pensó que Harry se refería a Cyrus dándoles una paliza a los alumnos de Slytherin en el club. Y dijo que el próximo nacido de muggles que fuera atacado seguramente moriría, e incluso dijo que era una lástima que no fuera Hermione. Dijo Ron enfadado. Si yo fuera el heredero, mataría a ese idiota primero. También estaba siendo sarcástico con Snape, Seamus escuchó su conversación y se acercó, fingiendo náuseas, imitando los gestos de Malfoy y hablando con voz aguda y afectada mientras repetía las palabras de Malfoy. Sabía que mi padre expulsaría a Dumbledore. Señor, ¿por qué no solicita el puesto de director? Cyrus observó su actuación, sintiéndose un poco mareado. Pero Seamus no se detuvo, y al girarse para imitar a Snape, agitó su inexistente cabellera. Oh, Malfoy, el profesor Dumbledore solo fue suspendido temporalmente por la Junta de Gobernadores. Y me atrevo a decir que pronto estará de vuelta con nosotros. Alternaba entre los dos papeles. Sí, exactamente, señor, si usted se presentara al puesto, me imagino que mi padre votaría por usted. Le diré a mi padre que usted es el mejor profesor de aquí, señor. Seamus parecía aún más disgustado que Cyrus, y sacudió la cabeza con una mirada desdeñosa. ¿No sabes lo engreído que estaba Snape? Me atrevo a decir que nunca lo has visto tan feliz en su vida. Snape era, en efecto, un tanto presuntuoso, pues tenía sus resentimientos hacia Dumbledore. Sin embargo, decir que estaba eufórico no era necesariamente cierto. ¿Qué beneficio le traería la expulsión de Dumbledore? ¿Y qué pasaría con el heredero, si se trataba de Lord Voldemort? Snape simplemente deseaba que Lord Voldemort muriera. Aunque no fuera Lord Voldemort, si los ataques continuaban, la escuela tendría que cerrar. ¿A dónde iría entonces? Solo de vuelta a ese mugriento Spinnersen. ¿Qué alegría podría encontrar allí? En ese lugar que le había traído un pasado oscuro. Al menos tenía algo en común con el chico llamado Harry Potter, ambos consideraban Hogwarts su verdadero hogar. Así que siguieron criticando a Malfoy juntos. Otro estudiante de Hufflepuff también molestaba a Ron, pero comparado con Lockhart, no era nada. ¿Sabes lo que dijo ese tipo? Insistió en que Hagrid tenía la culpa. Dijo Ron. Creo que Harry casi le pega con un libro, y yo también estuve a punto de pegarle. Hemos malinterpretado a Hagrid, solo pudo decir Cyrus con pesar. Así que Andy y Sima se marcharon. Aún así, el colegio no había anunciado la cancelación de los exámenes. Decidieron estudiar primero para evitar sacar malas notas. Si Hermione se enterara de esto, se le rompería el corazón. Probablemente no querría perderse ningún examen, bromeó Cyrus, intentando aligerar el ambiente. Soy todo lo contrario, dijo Ron, mirando a Cyrus, en serio, Ri. Cyrus asintió, y el rostro de Ron se iluminó de repente con alegría. Tengo una idea. Dejaré que me poseas, y luego podrás hacer mis exámenes por mí, ¿qué te parece? Ni se te ocurra, dijo Cyrus, poniendo los ojos en blanco. Ron no decepcionaba cuando se trataba de tomar atajos. Los exámenes sirven para evaluar cuánto conocimiento has adquirido, no deberías evitarlos. Hablas igual que Hermione, dijo Ron con decepción, pero poco después, él y Cyrus mencionaron su descubrimiento de hoy en la clase de herbología. Señor Riddle, Harry bajó la voz, ¿recuerda lo que dijo Hagrid antes? Si alguien quiere encontrar algo, solo tiene que seguir a las arañas y encontrará la dirección correcta. Vio arañas que se dirigían hacia el bosque prohibido, aunque creo que tal vez no sea el bosque prohibido, quizás no esté tan lejos, dijo Ron, casi como si estuviera rezando. Con solo ver arañas ya tenía suficiente, ni hablar de ir al bosque prohibido. Pero al pensar en el heredero de Slytherin y en Hermione, que estaba petrificada, no quiso ceder. Al menos sabía que Harry jamás se rendiría.
Entonces actuemos esta noche. Cyrus estaba impaciente por esperar. Capítulo 72. La magia contractual del mapa del merodeador. Esperar hasta altas horas de la noche no fue tan fácil. Fred y George parecían ser los únicos con energía en Gryffindor. Insistieron a Harry y Ron para jugar al snap explosivo casi hasta altas horas de la noche. Para ser sinceros, si Cyrus hubiera sabido que iban a montar todo esto, habría dormido unas horas antes, de lo contrario, no se habría aburrido tanto. Fred, confundiéndolo con Ginny, lo consoló. No te preocupes demasiado, Ginny, solo podemos hacer lo mejor que podamos, dijo Fred mientras jugaba una carta. Y además, si eso se pierde, se pierde. Ya se lo hemos dicho a Dumbledore, y estoy seguro de que encontrará la manera, dijo George. Las palabras de los gemelos fueron como un balde de agua fría arrojado a la cara del adormilado Cyrus, despertándolo al instante. Por lo que decían, parecía que sabían de su diario e incluso se lo habían contado a Dumbledore. ¿Acaso Ginny no había dicho en aquel momento que solo Harry y sus amigos lo sabían? El corazón de Cyrus se hundió al instante, como atado a un arrecife. Aunque las cosas habían llegado a este punto, si Dumbledore supiera que el diario era su verdadera forma, ya no tendría tanta repercusión. La otra parte ya había sido expulsada de Hogwarts, y si el plan salía según lo previsto, solo Fawkes ayudaría a Harry contra el basilisco. Pero Cyrus no estaba dispuesto a mostrar su debilidad a Dumbledore. Era Dumbledore, que incluso había planeado meticulosamente su propia muerte. En la historia original, Lord Voldemort fue prácticamente orquestado por él. Cuando supo que Lord Voldemort planeaba crear 6 Horrocruxes, ya había adivinado que eran, siguiendo los pensamientos más íntimos de Lord Voldemort, encontró la ubicación de 2 Horrocruxes ocultos. Incluso cuando fue a la cueva, fue una coincidencia tan grande que Harry lo acompañara. Sabía que Lord Voldemort buscaría la varita de Saúco, sabía que Lord Voldemort haría que Snape lo matara, sabía que Lord Voldemort mataría a Snape. Y también sabía que cuando Lord Voldemort supiera que todos los demás Horrocruxes habían sido destruidos, sin duda mantendría a Nagini a su lado. Dumbledore lo calculó todo y, si él mismo no hubiera cometido algunos errores, Cyrus habría pensado que Dumbledore también tenía un guión, igual que él. ¿Aún no han encontrado aquello que Ginny perdió? Ron tiró una carta y suspiró, pero Dumbledore ya se ha ido de Hogwarts. Simplemente había olvidado que aquello que Ginny perdió estaba relacionado con Riddle, pero ya no recordaba exactamente qué era. ¿Encontradas? Fred y George intercambiaron miradas sorprendidas, tan contentos que dejaron caer las cartas que tenían en las manos. Oigan, ¿qué están haciendo? Te estaba a punto de ganar. Ron miró a los gemelos tramposos con incredulidad, gritando furioso. Pero Fred y George lo ignoraron y, con entusiasmo, agarraron a Cyrus por los hombros. Ahora ese heredero debe estar indefenso. Sin el mapa, le será muy difícil aprovechar la oportunidad, dijo Fred. ¿Mapa? Después de tanta charla, resultó que Fred y George se referían al mapa del merodeador. Cyrus suspiró aliviado. Si Dumbledore supiera de la existencia del mapa del merodeador, no le afectaría demasiado. Este objeto mágico, el mapa, solo podía usarse en todo su potencial cuando se sostenía en la mano. Además, su construcción era muy inusual. El propio Cyrus la había estudiado durante un tiempo y creía que la efectividad del mapa dependía de la existencia misma de Hogwarts como un enorme castillo mágico. El abuelo de Sirius fue director de Hogwarts, así que quizás los merodeadores se basaron en algunos materiales al crear el objeto, obligando a todos los que ingresaban a Hogwarts a firmar un contrato mágico. En el mundo mágico, los contratos mágicos son muy difíciles de romper. Por ejemplo, el encantamiento Fidelius, mientras el hechizo esté activo, ni siquiera Lord Voldemort podrá encontrar la ubicación oculta. Dumbledore poseía la varita de Saúco y tal vez podría romper un contrato así, pero al menos tendría que conseguir el mapa primero. De lo contrario, por muy poderosa que fuera su magia, no tendría dónde usarla. Préstame el mapa unos días más, les dijo Cyrus a Fred y George. ¿Qué clase de mapa es este, tan misterioso? Ron ya no pensaba en el chasquido explosivo, su rostro estaba lleno de curiosidad. O nada. Ocúpate de tus asuntos. Dijeron Fred y George de inmediato. No querían que Ron se enterara. Conocían la personalidad de su hermano mejor que nadie. Si supiera lo del mapa del merodeador, sin duda los molestaría con eso. Ginny, tú tampoco puedes decir nada, dijeron Fred y George antes de marcharse inmediatamente. Al ver esto, Ron inmediatamente dirigió su mirada hacia Cyrus, con el rostro lleno de entusiasmo por aprender. No puedo decirlo, se lo prometí, Cyrus, naturalmente, tampoco quería que los demás supieran del mapa. Pero le pidieron a Ginny que guardara el secreto, no a ti, dijo Ron, encontrando la laguna legal. El señor Riddle y Ginny no eran la misma persona. Sin embargo, Cyrus siguió negando con la cabeza, no importa, se lo prometí. Y guardar secretos es muy importante, Ron. Si alguna vez revelas mis secretos también, me temo que pronto seré destruido por otros. De acuerdo, dijo Harry, guardando las cartas, mirando la hora de nuevo. ¿Qué les parece si nos vamos cuando den las 12? Creo que para entonces todos estarán profundamente dormidos. Hagámoslo. Voy a buscar la capa de invisibilidad. Harry subió corriendo las escaleras. Pronto bajó con algo en la mano. 3 personas podrían estar un poco apretadas, pero creo que está oscuro afuera, así que nadie debería notar que nuestros pies sobresalen. Olvídalo, usaré el hechizo de desilusión, es más seguro así. Cyrus no quería involucrarse con ellos esta vez. El recorrido por el castillo también fue difícil, pues había que esconderse constantemente de los profesores. En ese momento, los profesores del castillo realizaban patrullas rotativas continuas. Tras la partida de Dumbledore, todos los profesores se pusieron muy tensos. Incluso Snape estaba muy preocupado. Finalmente, lograron llegar al vestíbulo, se deslizaron tras las cerraduras de las 2 puertas de roble, se colaron por la rendija, intentando no hacer ningún ruido, y luego emergieron a los jardines iluminados por la luna.
Claro, dijo Ron de repente mientras caminaban entre la hierba oscura. Puede que no encontremos nada que rastrear una vez que entremos en el bosque. Puede que esas arañas ni siquiera hayan ido allí. Sé que parecían dirigirse en esa dirección en ese momento, pero no terminó la frase, dejando a Harry con un atisbo de esperanza. Llegaron frente a la cabaña de Hagrid, contemplando con tristeza y melancolía las ventanas oscuras. Harry abrió la puerta y Fang, al verlos, se iluminó de inmediato, saltando de un lado a otro con entusiasmo. Cyrus, temiendo que sus ladridos profundos y atronadores despertaran a los habitantes del castillo, le lanzó un hechizo sin dudarlo, silenciándolo. Harry colocó la capa de invisibilidad sobre la mesa de Hagrid. También puedes quitar el hechizo, no necesitaremos ser invisibles en el bosque prohibido, dijo Harry. Vamos, Fang, demos un paseo. Las 3 personas se marcharon con un perro. Cyrus entró el último, mirando la capa de invisibilidad, la legendaria reliquia de la muerte, colocada sobre la mesa por Harry. Finalmente, cerró la puerta lentamente. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 73. El bosque prohibido. El bosque prohibido parecía incluso más oscuro que el interior del castillo. Todo el cielo estaba cubierto por una enorme sábana negra, sin estrellas ni luna visibles, ni una sola gota de luz. Cyrus sacó su varita y murmuró, «Lumos». Un fino rayo de luz salió disparado de la punta. Podría haberlo hecho más brillante. Iluminar todo el bosque no habría sido problema, pero eso habría llamado demasiado la atención. Con esto bastaba para que pudieran comprobar si había arañas por el camino. Harry hizo lo mismo. Buena idea, dijo Ron con envidia. Yo también quiero que mi varita se ilumine, pero ya sabes, si no lo hago bien, explotará. No te preocupes, creo que el señor y la señora Weasley te comprarán una nueva durante las vacaciones de verano. Así podrás decir que tu varita se rompió mientras buscabas un heredero, le aseguró Cyrus. Buena idea, señor Riddle. Los ojos de Ron se iluminaron. Todavía no le había contado a su familia lo de su varita rota. En ese preciso instante, Harry les dio unas palmaditas en los hombros, señalando la hierba. 2 arañas solitarias huían de la luz de la varita, desapareciendo entre las oscuras sombras de los árboles. Como era de esperar, todas las arañas se metieron en el bosque prohibido. Está bien, suspiró Ron, resignado al peor destino posible, estoy listo. Vámonos. Así entraron en el bosque prohibido, con Fang saltando a su alrededor, olfateando raíces y hojas de árboles. Guiados por la luz de las varitas de Cyrus y Harry, siguieron a las arañas que se arrastraban sin cesar por el sendero. Caminaron durante unos 20 minutos, en silencio, escuchando atentamente cualquier sonido que no fuera el crujido de las ramas y el susurro de las hojas. Entonces, los árboles se hicieron más densos y las estrellas desaparecieron. Las tenues luces de las 2 varitas parpadeaban en la oscuridad infinita, como 2 débiles luciérnagas. Se han salido del camino, susurró Cyrus, extendiendo el brazo, cuya fría luz iluminó el suelo. Harry se detuvo, intentando discernir la dirección de las arañas, pero más allá de la pequeña zona iluminada, la oscuridad era impenetrable. Jamás se había adentrado tanto en el bosque prohibido. El bosque prohibido ya es muy peligroso, pero al menos Hagrid suele pasear por allí, y hay huellas de centauros, pero una vez que te desvías del sendero del bosque, lo que encontrarás es desconocido, advirtió Cyrus. Sus palabras inquietaron aún más a Ron. Harry también recordaba claramente la advertencia de Hagrid de no desviarse del sendero del bosque la última vez que se adentró en él. Pero Hagrid estaba a miles de kilómetros de distancia, probablemente encerrado en una celda de Azkaban, y también había dicho que siguiera a las arañas. Vamos, confío en Hagrid, dijo Harry con firmeza. En realidad, ahora no había otra opción que confiar en Hagrid. Hagrid es de fiar, pero... Cyrus frunció los labios y avanzó primero. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Harry a Ron. Podía distinguir los ojos de Ron, que reflejaban la tenue luz de la varita, y Ron parecía a punto de hablar, pero vaciló. Solo quería decir que, tal vez el señor Riddle tenga razón, no es que no confíe en Hagrid, es solo que Hagrid quizás no crea que el bosque prohibido sea tan peligroso, dijo Ron con voz temblorosa. Pero para nosotros es diferente. Él piensa que la mordedura de un dragón es solo una broma. ¿Pero sabes cuánto tiempo tuve la mano hinchada después de que Norbert me mordiera? Pero el señor Riddle casi ha desaparecido, dijo Harry con impotencia. Piensa en Hermione, tenemos que salvarla. Que está bien. Ron respiró hondo, por el amor de Hermione. Así que siguieron la sombra de Ciro hasta el matorral. El sendero en el bosque prohibido no era fácil de recorrer, estaba poco transitado, lleno de raíces y tocones que bloqueaban el paso, y lo que es peor. La visibilidad nocturna era tan escasa que apenas podían ver los obstáculos en su camino. Al cabo de un rato, notaron que el terreno parecía tener una pendiente descendente, aunque los árboles seguían siendo tan frondosos como antes. Caminamos durante al menos media hora. Su ropa, y la de Harry, se enganchaba de vez en cuando en ramas bajas y enredaderas espinosas, lo que les daba un aspecto algo desaliñado, mientras Cyrus caminaba como si estuviera paseando por un campo de Quidditch. Pero al menos no se habían topado con ningún otro peligro en el camino. Esas arañas son muy listas, al menos evitan el peligro, dijo Ron, tragando saliva con dificultad. Oh, es que nada más se atreve a acercarse aquí, un brillo apareció en los ojos de Cyrus. Sin duda, esta pequeña área ya era territorio de acromántulas, ninguna criatura mágica sería tan insensata como para venir aquí y convertirse en su cena. ¿Qué? No me asustes, dijo Ron, temblando. En ese preciso instante, Fang se agitó repentinamente, metiendo la cola entre las patas por el miedo. No podía emitir ningún sonido, solo gemidos, pero aún así, hizo mucho ruido, asustando de muerte a Harry y Ron. ¿Qué es eso?, preguntó Ron en voz alta, asomándose desde la oscuridad total y agarrando con fuerza el brazo de Harry. Algo se está moviendo por ahí, jadeó Harry, escucha, parece algo grande. Escuchaban con atención. A cierta distancia a su derecha, la enorme criatura se abría paso entre la maleza, rompiendo innumerables ramas.
permanecieron allí, aterrorizados y expectantes, con la oscuridad oprimiéndoles los ojos. Cyrus no tenía miedo en absoluto, porque sabía lo que había allí. Vale, no hay nada ahí, no es un monstruo, pero es el coche que usaste para ir al colegio. Cyrus apenas había terminado de hablar cuando una luz deslumbrante brilló a su derecha, iluminando la oscuridad. Harry y Ron se cubrieron los ojos con las manos. Fang gruñó, intentando escapar, pero tropezó con unas espinas y rodó por el suelo. ¡Silencio! Cyrus lanzó otro hechizo para calmarlo. El coche se acercaba. ¿Y el coche? La voz de Ron se quebró de alivio, de verdad que es nuestro coche. Harry y Ron siguieron a Cyrus tambaleándose hacia la luz, cayendo poco a poco. Un instante después, llegaron a un claro. El coche del señor Weasley estaba aparcado en el centro de un denso círculo de árboles, con una espesa maraña de ramas y hojas sobre él. Estaba vacío, con sus faros brillando intensamente. Mientras Ron se acercaba boquiabierto, el coche se movió lentamente hacia él, como un gran perro turquesa saludando a su amo. Así que he estado aquí todo el tiempo. Y dijo Ron alegremente, dando vueltas alrededor del coche. Míralo, el bosque lo ha vuelto salvaje. En el mundo móvil, esto no sería diferente de la chatarra. Pero este coche parece haber sufrido algunas modificaciones mágicas y, sinceramente, todavía funciona, dijo Cyrus, visiblemente interesado. La existencia de vehículos modificados mágicamente demostraba que la tecnología y la magia no estaban completamente separadas. Quizás podría modificar algo más, por ejemplo, una ametralladora Gatling Avada Kedavra. Se estremeció, eso era demasiado malvado. Los guardabarros del coche estaban rayados y cubiertos de barro. Fan parecía completamente indiferente, se aferraba a Harry, mirando con cautela a Cyrus, el temible mago que le había lanzado 2 hechizos. Harry podía sentir cómo temblaba. Ahora, la respiración de Harry y Ron volvía poco a poco a la normalidad. Pensábamos que nos iba a atacar, dijo Ron, apoyándose en el coche y dándole palmaditas. Nunca supe a dónde fue. Pero Harry no tenía tiempo para preocuparse por el coche ahora. Entrecerró los ojos, buscando sombras de arañas en el suelo iluminado, pero todas habían huido de los deslumbrantes faros y se desconocía su paradero. Hemos perdido el rastro, dijo, deseando encontrar las arañas más que un coche. Vamos, no perdamos más tiempo aquí. Pero Ron se quedó callado de repente y no se movió. Tenía la mirada fija en un punto a 3 metros detrás de Harry, y su rostro pálido reflejaba claramente el miedo. Parece que no necesitamos buscar más, dijo Cyrus, alzando su varita, levantando la cabeza, y vio varias acromántulas gigantes que los miraban con avidez. Originalmente, su intención era eliminarlos directamente, pero tras pensarlo un momento, no actuó. En cambio, observó cómo Harry y Ron eran levantados por sus enormes pinzas, quedando suspendidos en el aire, y él mismo dejó de resistir, permitiendo que estos monstruos los arrastraran hacia la espesura oscura. Capítulo 74. Aragog. Cyrus no sabía cuánto tiempo llevaba atrapado en las garras de la criatura. Solo supo que la oscuridad pareció retroceder repentinamente y vio que el suelo cubierto de hojas estaba ahora repleto de arañas. Estiró el cuello y se dio cuenta de que habían llegado al borde de una amplia y despejada depresión. Las nubes se habían abierto ligeramente y las estrellas iluminaban la escena, aterradora y siniestra. Arañas. A diferencia de las pequeñas arañas que correteaban entre las hojas caídas, cada una de estas era tan grande como un caballo de carruaje, con 8 ojos, 8 patas, y eran criaturas enormes, peludas y negras. La araña gigante que transportaba a Cyrus y a los demás descendió por la empinada ladera hacia una telaraña brumosa y hemisférica en el centro de la depresión, rodeada por sus compañeras. Al ver lo que sostenía, todas chasquearon con entusiasmo sus grandes quelíceros, produciendo una cacofonía de chasquidos. La araña soltó sus garras y la varita de Cyrus aterrizó suavemente, como un gato, pero Harry y Ron no tenían esa habilidad y los dos, junto con un perro, cayeron pesadamente al suelo a sus pies. Fan se encogió de miedo, inmóvil, como si se hiciera el muerto. Ron y Harry tenían la boca abierta, como si soltaran gritos silenciosos, con los ojos muy abiertos. Quizás sería mejor desmayarse ahora que permanecer consciente. ¿Le estáis bien?, susurró Cyrus. Bien. ¿Qué crees? Vamos a morir. La voz de Ron estaba ronca. En ese instante, la araña que los había traído emitió un sonido tremendo, y Cyrus se dio cuenta de que hablaba el idioma humano. Era difícil comprender por qué chasqueaba sus grandes quelíceros con cada palabra que pronunciaba. Sin embargo, como criatura mágica, la acromántula puede hablar y posee una inteligencia considerable. Cyrus incluso sospechaba que podría ser un poco más lista que Hagrid. Casi podría clasificarse como una especie subhumana. Cabe destacar que ni siquiera un dragón puede hablar. Aragog, gritó, Aragog. Cyrus observó con atención y vio una araña gigantesca emerger lentamente del centro de la telaraña brumosa y hemisférica. Que era incluso más grande que una acromántula común, casi del tamaño de un elefante. Su cuerpo y sus patas eran de color gris oscuro, y cada ojo de su fea cabeza, con sus grandes quelíceros, estaba cubierto por una película blanca. Él era ciego. ¿Qué está pasando?, dijo, mientras sus 2 grandes quelíceros se movían rápidamente, produciendo chasquidos. Era una sensación extraña, que constantemente hacía que Cyrus pensara que estaban hablando rítmicamente, como una especie de rapero. Humanos, dijo la araña que acababa de atrapar a Cyrus. ¿Es Hagrid? Y dijo Aragog, acercándose, con sus 8 ojos blanco lechoso fijos en el vacío. Son extraños. Mátenlos, estoy durmiendo, dijo Aragog con irritación. Era muy viejo, y ahora su tiempo de descanso superaba con creces su tiempo de actividad. Unos desconocidos no merecían que lo despertaran. Y él no comía humanos, esas criaturas ni siquiera eran alimento para él. Las arañas que estaban cerca oyeron esto e inmediatamente se inquietaron. Cada vez que Hagrid venía aquí, sus corazones anhelaban su carne y su sangre, pero su líder, Aragog, no les permitía hacerle daño a Hagrid. ¡Qué absurdo!
Las acromántulas viven para comer carne y sangre humanas. Clic-clac, la depresión se llenó con el sonido del movimiento de los grandes quelíceros de las arañas. Harry y Ron sentían que el corazón les iba a estallar y a salirse por la garganta. Inconscientemente, se aferraron a Cyrus, como si esperaran que el señor Riddle pudiera ofrecerles ayuda. Cyrus no los defraudó. Examinó las arañas de la cueva, calculando su número. Ante tantos monstruos, Cyrus no sintió miedo alguno. Sin embargo, al fin y al cabo eran arañas, y verlas aún le provocó un ligero escalofrío. Dio un paso al frente y dijo con calma: «Somos amigos de Hagrid». Las arañas inquietas se detuvieron de inmediato, y Aragog también vaciló. «Hagrid nunca había enviado a nadie a nuestra depresión», dijo lentamente. «Hagrid está en problemas», dijo Harry, armándose de valor y acelerando la respiración. «Por eso hemos venido». «¿Problemas?», dijo la vieja araña. Harry creyó oír un atisbo de preocupación en el chasquido de sus grandes quelíceros. «¿Pero por qué te enviaría a ti?». Harry quería levantarse, pero decidió quedarse en el suelo, sentía que sus piernas no soportarían su peso. «Y déjame explicarte, Harry». Solo Cyrus podía mantenerse en pie. Observó con orgullo las arañas que los rodeaban. Aunque tantas arañas le incomodaban un poco, no era miedo, sino asco. Al oír las palabras de Cyrus, Harry exhaló un claro suspiro de alivio. La Cámara de los Secretos se ha vuelto a abrir, y creen que Hagrid liberó recientemente algo para dañar a los estudiantes. Se lo llevaron a Azkaban, explicó brevemente Cyrus, sin mencionar, por supuesto, sus propios asuntos. Creía que si Aragog supiera que era Riddle, no diría ni una palabra e inmediatamente dejaría que sus crías se abalanzaran sobre él para picotearlo hasta la muerte. Aragog agitó furiosamente sus grandes quelíceros, y el sonido resonó entre el gran grupo de arañas en la depresión. Era como un aplauso, pero un aplauso escalofriante que resultaba nauseabundo. «Pero eso fue hace muchos años», dijo Aragog con enfado. «Muchísimos años. Lo recuerdo perfectamente. Fue por ese incidente que te expulsaron del colegio. Creían que yo era el monstruo que vivía en la llamada Cámara de los Secretos. Pensaban que Hagrid había abierto la Cámara de los Secretos y me había liberado. Entonces tú, no saliste de la Cámara de los Secretos». Una capa de sudor frío apareció en la frente de Harry, pero no pudo evitar preguntar. Si lo que dijo Aragog fuera cierto, ¿no significaría eso que el señor Riddle estaba completamente equivocado? Hagrid no era el asesino, y ese monstruo no tenía nada que ver con Hagrid. No pudo evitar mirar a Cyrus y vio que Cyrus también estaba frunciendo el ceño en ese momento, e inmediatamente dejó escapar un suspiro de alivio. «Yo», exclamó Aragog, mientras sus grandes quelíceros se abrían y cerraban furiosamente, como si esperara morder algo hasta matarlo. «No nací en el castillo. Vengo de una tierra lejana. Un viajero me entregó a Hagrid cuando aún estaba en mi huevo. Hagrid era solo un niño entonces, pero me cuidó, escondiéndome en un armario del castillo y dándome migas de pan de la mesa. Hagrid es un buen amigo mío, es un buen hombre. Cuando me encontraron y quisieron que me hiciera responsable de la muerte de una niña, me protegió. Desde entonces, he vivido en este bosque, y Hagrid viene a visitarme a menudo. Incluso me encontró una esposa, Mozart. Mira qué próspera se ha vuelto nuestra familia, todo gracias a Hagrid». Cyrus miró a su alrededor, alzando la cabeza, y tuvo que estar de acuerdo con sus palabras. Miles de acromántulas eran descendientes de Aragog y Mozart. De hecho, la especie creada por Hagrid, el maestro de la hibridación, también poseía una increíble capacidad reproductiva. Por supuesto, Cyrus esperaba que su número fuera lo más elevado posible. Solo con suficientes nutrientes los frutos serán abundantes. Capítulo 75. El asedio del enjambre de arañas. Cyrus fingió sospecha e irritación, y luego continuó preguntando. «¿Así que nunca atacaste a nadie?» «Y no», dijo la vieja cromántula con resentimiento, «tengo esos instintos, pero por respeto a Hagrid, jamás he hecho daño a nadie. El cuerpo de la chica asesinada fue encontrado en un baño. Y nunca he visto ninguna parte del castillo, salvo el armario donde crecí. A las arañas nos gusta la oscuridad y el silencio». «Pero en aquel entonces, ¿sabías que mató a esa chica?», preguntó Harry. «Porque sea lo que sea, ha vuelto y está atacando a la gente otra vez». De repente, se oyeron chasquidos, innumerables patas largas crujieron y enormes sombras negras se balancearon a su alrededor. «La criatura que habita en el castillo», dijo Aragog, «es un ser ancestral al que las arañas tememos por encima de todo. Recuerdo perfectamente haberle rogado a Hagrid que me dejara ir cuando sentí que esa bestia se movía por la escuela». «¿Qué ocurre?», preguntó Harry con urgencia, pues la verdad parecía estar ahora a su alcance. El chasquido se hizo más fuerte, el zumbido más intenso, y las arañas parecían estar cerrando filas, muy asustadas y agitadas. «No hablamos», exclamó Aragog conmovido. «No pronunciamos su nombre. Ni siquiera le dije a Hagrid el nombre de esa criatura terrible, aunque me lo preguntó muchas veces». Harry no quería insistir más en el tema, sobre todo con las arañas que se agolpaban por todas partes. Ron parecía a punto de desmayarse, tenía el rostro más blanco que la pintura y se aferraba a Harry con fuerza, con una expresión de miedo y súplica. Aragog parecía reacio a hablar más. Lentamente se retiró a su telaraña hemisférica. «Parece que no conseguiremos nada más, pero al menos hemos obtenido algo de información», dijo Cyrus, mirando fijamente a las arañas. Las arañas parecían incapaces de controlarse, moviéndose lentamente, centímetro a centímetro, hacia ellos. «Entonces vámonos». Harry también se dio cuenta de que algo andaba mal y gritó desesperadamente a Aragog, al oír el crujido de las hojas detrás de él. Ron pareció oír la palabra salvación. «¿Nos vamos?», preguntó Cyrus con calma. «No creo que nos deje ir así como así». «Tienes razón, no creo que debas irte». Los pálidos ojos de Aragog seguían inquietos, no podía ver nada, pero aún podía sentir. Con la edad, su control sobre la colonia de arañas ya no era tan fuerte como antes.
Una Hagrid era aceptable, pero si seguía impidiendo que la colonia de arañas se comiera a los humanos que habían caído en su trampa, bien podría enfrentarse a la resistencia de la colonia. Pero, mis hijos obedecieron mi orden y no dañaron a Hagrid. Pero la carne humana fresca se delató, y no puedo impedir que la disfruten. Adiós, amigos de Hagrid. Cyrus se dio la vuelta y, a pocos pasos de distancia, muy por encima de él, las arañas formaban una sólida e imponente pared de bronce, sus mandíbulas chasqueando al unísono. Muchos ojos brillando en sus feas cabezas negras. Harry se sentía como si se estuviera ahogando en el fondo del mar. Las innumerables arañas le provocaban una sensación de asfixia. Ron, como era de esperar, estaba como un tonto, inmóvil, pero incluso si estuviera bien, probablemente no podría hacer mucho, su varita era inútil. Harry quería sacar su varita y luchar a muerte contra esas arañas, pero Cyrus lo detuvo. Déjamelo a mí. Tú busca la manera de llevarte a Ron y marcharte. Pero, ¿dejar al señor Riddle solo aquí? Harry miró las interminables arañas e inmediatamente negó con la cabeza. No podemos dejaros. Incluso Ron, demasiado aterrorizado para moverse, asintió. Le preocupaba más su hermana. Si Cyrus moría allí, ¿qué haría Ginny? Al fin y al cabo, estaba usando el cuerpo de Ginny. Y no se preocupen, las acromántulas no pueden matarme. Busquen ustedes dos la oportunidad de escapar primero, así no tendré que preocuparme por ustedes cuando yo escape. Cyrus ahora quería alejar a Harry y Ron, de lo contrario, ¿cómo podría realizar un ritual tan malvado? Las acromántulas querían comérselas, ¿y por qué no iba a querer él usar la vida de las acromántulas para lograr su renacimiento? Pero, ¿y te preocupa que no sea rival para ellos?, preguntó Cyrus, lanzando por los aires una acromántula del tamaño de un coche. Al ver que Harry asentía, sonrió y dijo, no te preocupes, dejé que me atraparan desde el principio. Si no, ¿cómo habría encontrado su guarida? Harry y Ron aún dudaban un poco. Vale, confía en mí. Ginny también es mi amiga. Prefiero que muráis los dos antes que dejar que ella salga herida. Todo está bien. Aunque Harry había aceptado, en realidad no sabía cómo salir. Eran demasiadas. A pesar de que Cyrus ahuyentaba a las arañas que se acercaban, seguían rodeando completamente la zona, bloqueando todas las vías de escape. En ese instante, un sonido agudo y prolongado resonó de repente, y una luz cegadora iluminó toda la depresión. El coche del señor Weasley bajó rugiendo la pendiente, con los faros relucientes y la bocina sonando, lanzando arañas a los lados. Algunas cayeron de espaldas, con innumerables patas largas agitándose en el aire. Con un chirrido, el coche se detuvo frente a Harry y Ron, y las puertas se abrieron de golpe. ¡Entren! Cyrus apartó las arañas del coche y las empujó hacia adentro. Harry y Ron tuvieron dificultades para ajustar sus posiciones. «Llévate a este perro», y gritó Cyrus, agarrando al perro grande y flácido por la cintura y arrojándolo al asiento trasero. La puerta del coche se cerró de golpe. Por suerte, Ronnie no tocó el acelerador, porque el coche no necesitaba que hiciera nada, el motor rugió y arrancaron. Pero las arañas no se limitaron a observar cómo escapaba su presa. Bloquearon el paso, muchas acromántulas parecían más grandes que el coche, como pequeñas montañas peludas que obstruían la vía. Harry y Ron, que iban en el coche, palidecieron sin saber qué hacer. En ese instante, un intenso destello rojo apareció repentinamente fuera de la ventana, seguido de una fuerte explosión. La gigantesca acromántula que tenían delante quedó hecha pedazos y el camino quedó despejado. Harry y Ron, que iban en el coche, giraron la cabeza rápidamente y vieron a Cyrus de pie entre las arañas, apuntando con su varita hacia la salida. Solo entonces comprendieron lo poderoso que era realmente aquel señor Riddle, que en otra ocasión había demostrado tal destreza. Sin ningún obstáculo, el coche aceleró cuesta abajo y salió de la hondonada. Capítulo 76. Una vida por una vida. Harry y Ron se abrían paso entre los árboles. El coche, siguiendo una ruta que claramente conocía bien, zigzagueaba hábilmente a izquierda y derecha, buscando los huecos más amplios. Habían abandonado el bosque prohibido sin que nadie los persiguiera. Harry se giró para mirar a Ron, que seguía con la boca abierta como en un grito silencioso, pero sus ojos ya no estaban tan abiertos. ¿Estás bien? Ron miraba fijamente al frente, incapaz de pronunciar una sola palabra, y después de un largo rato, abrió la puerta del coche y corrió hacia el campo de calabazas, vomitando violentamente. Seguir arañas. Y dijo Ron débilmente, limpiándose la boca con la manga. Jamás perdonaré a Hagrid. Tenemos suerte de estar vivos. Cuando regrese de Azkaban, lo mataré. Ron sacó con furia su varita rota. Estoy seguro de que pensó que Aragog no haría daño a sus amigos, dijo Harry. Ese es el problema de Hagrid, exclamó Ron, golpeando la pared de la cabaña. Siempre cree que los monstruos no son tan malos como dicen. Mira lo que le pasó. Encerrado en una celda de Azkaban. Empezó a temblar incontrolablemente. ¿Para qué nos enviaron allí? Me gustaría saber, ¿qué descubrimos exactamente? Hemos descubierto que Hagrid nunca abrió la cámara de los secretos y que es inocente, dijo Harry. Ronnie resopló ruidosamente. Por lo visto, en su opinión, Hagrid distaba mucho de ser inocente desde el momento en que electrocutó a Aragog en un armario. Harry entró en la cabaña de Hagrid para recuperar la capa de invisibilidad y ponérsela a él y a Ron. Se acurrucaron juntos, encontraron un lugar para sentarse y miraron hacia las profundidades del bosque prohibido, esperando a Ciro. Si me preguntas a mí, menos mal que el señor Riddle incriminó a Hagrid hace 50 años. Dijo Ron. Si no, Aragog seguiría en algún aula del colegio. Ya lo viste. Él no come personas, ¿pero qué hay de las otras arañas? Apuesto a que si Hagrid no hubiera tenido cuidado un segundo, se habrían comido a todos los alumnos del colegio de una vez. Harry quería defender a Hagrid, pero tras haber escapado de las fauces de las arañas, no pudo decir nada. Él mismo estuvo a punto de morir, y el destino del señor Riddle aún era desconocido.
Los dos solo pudieron quedarse sentados allí, esperando ansiosamente y rezando para que el señor Riddle estuviera a salvo. Pero la espera fue muy larga. Ese monstruo se parece mucho a Lord Voldemort, ni siquiera las arañas se atreven a pronunciar su nombre. Ron se estremeció. Entonces no lo menciones, ¿de acuerdo? Harry suspiró y levantó la vista. El cielo no estaba tan oscuro como antes. Las nubes oscuras parecían haberse disipado por completo, y la luz de la luna iluminaba el vacío campo de calabazas, como si estuviera cubierto de escarcha. Se desplomó, exhausto, en el campo de calabazas y, de repente, vio como el cielo, en lo profundo del bosque prohibido, se iluminaba. El resplandor del fuego bajo el cielo nocturno iluminaba el firmamento. Saltó. Ronnie, mira allí. Protego totalum. Cyrus observó cómo las luces traseras del coche desaparecían en la oscuridad. Algunas arañas seguían intentando perseguir a Harry, pero él lanzó una barrera mágica en la dirección opuesta, envolviendo la depresión. Las arañas se lanzaron contra el muro mágico invisible y al instante fueron reducidas a cenizas por la magia. Por lo tanto, solo podían centrar su atención en Ciro. Enormes enjambres de arañas cubrían el terreno ondulado, posiblemente había miles, decenas de miles de acromántulas frente a Cyrus, la más grande que un coche, la más pequeña tan pequeña como un perro. Eran como tiburones que hubieran olido sangre, abalanzándose sobre Ciro en una marea frenética y abrumadora. La densa masa de arañas se empujaba unas a otras, temerosas de llegar incluso un poco tarde y perder la oportunidad de probar carne humana. Cientos de miles de piernas golpeaban el suelo, emitiendo un rítmico y atronador clic-clac, como si todo el bosque prohibido vibrara con sus pasos. Incluso a Cyrus, que no le tenía miedo a las arañas, se le puso la piel de gallina. Era como si hubiera abierto un armario de madera y hubiera visto cientos de miles de larvas de termitas apiladas, retorciéndose en su interior. O tal vez decenas de miles de serpientes entrelazadas en una cueva. Cuerpos retorcidos que suben y bajan constantemente en los huecos, nauseabundos. Pero Ciro no los mató a todos de inmediato. Apuntó la punta de su varita hacia abajo y la clavó con fuerza en el suelo. Al instante, se liberó una poderosa ola de magia con él en el centro, y la onda expansiva lanzó por los aires a todas las acromántulas que se acercaban, casi engulléndolo por completo, dejando un espacio vacío. Tomó lentamente un caldero, y la poción que contenía aún estaba hirviendo. Las arañas no se rendían. Avanzaban uno tras otro, como enjambres de langostas. Su número era tan inmenso, mientras que el cuerpo de Ciro era tan pequeño, cada uno temía llegar un paso tarde y no tener nada que comer. Las afiladas patas de araña golpeaban el suelo como clavos, y las arañas que iban detrás pisoteaban sin piedad a las que iban delante para avanzar. Se apilaban cada vez más alto, casi formando un muro imponente. Se está convirtiendo en una creciente ola negra. Ciro los observó marcharse hacia la muerte con ojos fríos. Él encendió las llamas. Las llamas ardían y, de repente, estallaron como un manantial que brota a borbotones, extendiéndose a todos los rincones. Las acromántulas fueron tomadas por sorpresa por la repentina propagación de las llamas. La abrasadora ola de calor chocó con la marea negra de arañas, y el feroz fuego quemó sin piedad sus extremidades y su carne. Lanzaron gritos terribles, pero las llamas eran como veneno, imposibles de escapar una vez tocadas, y se propagaban rápidamente. Las arañas en llamas eran como monstruos entre los fuegos, luchando desesperadamente. Las arañas que estaban al frente querían escapar, pero el enjambre las empujaba constantemente hacia adelante. Las arañas ardientes, como demonios en llamas, arrasaron la horda de arañas, extendiendo el fuego a aún más arañas. Las llamas bastaron para envolver toda la depresión en un instante. ¿Cómo podría esto no ser un tipo de herencia? Espera, humano. Aragog se lamentó y suplicó, pero Ciro hizo caso omiso. Dejando de lado el hecho de que las acromántulas también querían matarlos, eso por sí solo bastó para que Cyrus fuera despiadado. Además, el valor de la vida solo es igual en la alquimia. A los ojos de una persona, la vida de una araña y la vida de un ser humano claramente no son equivalentes. Las llamas continuaron ardiendo, llevándose consigo los cuerpos y las almas de las arañas. Sus cuerpos se convirtieron instantáneamente en cenizas, y solo un líquido rojo fluyó hacia el cielo, convergiendo en un río de sangre sobre el caldero. Toda la depresión pareció transformarse instantáneamente en un cementerio desolado, y también en una fuente de vida. Las arañas que aún no habían muerto evitaban las llamas con miedo, pero Ciro había sellado todas las vías de escape con ese protego totalum. Solo él permaneció indemne ante las llamas, y en el abrasador infierno, la mirada de Ciro era más fría que el invierno. En un instante, todas las acromántulas se convirtieron en sacrificios para su piedra filosofal. La vida solo se puede medir con la vida. Utilizando decenas de miles de vidas como moneda de cambio, esta vez el líquido rojo que quedaba en el caldero se volvió aún más espeso, asemejándose a una gran olla de plasma sanguíneo. Capítulo 77. Preparativos finales. El voraz incendio llamó la atención de Harry y Ron. Harry miró nerviosamente hacia el castillo, preguntándose si los profesores que estaban dentro notarían la anomalía. La mente de Ron estaba llena de preocupación. El fuego en el cielo ocultaba las estrellas, y la noche en el horizonte parecía fundirse con el agua, adquiriendo un tono rojizo anaranjado. El señor Riddle aún no había regresado. Después de todo aquello, Ron sentía que las piernas le flotaban, como si se convirtieran en volutas de humo, pero la cabeza le pesaba muchísimo. En ese instante, pareció olvidar el horror del bosque prohibido y su miedo a las arañas. No, Harry, tengo que ir a buscarla, dijo Ron con determinación. El señor Riddle no le importaba, pero Ginny era su hermana. Harry ignoró el cansancio de su cuerpo y no pensó en cómo había escapado de la muerte hacía apenas unas horas. Se puso de pie junto a Ron sin dudarlo, respiró hondo y caminó con determinación hacia el bosque prohibido una vez más. Sin embargo, antes de llegar al borde del bosque prohibido, vieron una pequeña sombra emerger de la jungla. Ginny. Del corazón de Ron dio un vuelco, como si de repente se hubiera revitalizado. Solo en ese momento sintió de verdad que pisaba tierra firme, con los pies bien plantados. Corrió hacia la sombra, tropezó en su prisa y rodó por el barro.
Pero esto no detuvo su avance. Se levantó y cayó a los pies de Ciro. ¿Qué estás haciendo? Cyrus se sorprendió al ver a Ron inclinándose tan ceremoniosamente en su presencia y lo miró con asombro. ¿Estás bien, Ginny? Ni un solo pelo en mi cabeza. Cyrus no corrigió la forma en que Ron lo llamó, simplemente sacudió su cabello para indicar que estaba bien. Esas arañas no me dejaban ir, pensando que su número podría cansarme. Así que me tomé mi tiempo para matarlas a todas. Lo dijo con naturalidad, lo que hizo que tanto Harry como Ron se sintieran un poco horrorizados, tanto que esos dos niños tontos se dieron cuenta de repente de que debían preocuparse más por las arañas que el uno por el otro. ¿Los mató a todos? Apuesto a que Hagrid estará muy triste cuando salga de prisión. ¿Triste? Quizás si esas arañas nos hubieran comido, no estaría triste, se quejó Ron. Ya casi amanece, deberíamos darnos prisa. Si no, no será bueno que los profesores nos atrapen. Harry lanzó la capa de invisibilidad sobre Ron, y Cyrus conjuró un hechizo. Tras regresar a la torre de Gryffindor, no volvieron a sus habitaciones, sino que simplemente descansaron en el sofá de la sala común. Cyrus les dio a Harry y a Ron una botella grande de poción de vitalidad a cada uno, lo que les dio un poco más de energía. Harry también aprovechó el tiempo antes de que los demás despertaran para contarle a Cyrus su teoría. Efectivamente, fue Myrtle quien murió hace 50 años, pero me temo que no tiene ni idea. De lo contrario, la injusticia contra Hagrid se habría resuelto hace mucho tiempo, dijo Cyrus con tono de disculpa. No te sientas culpable, no es tu culpa. Criar una acromántula en Hogwarts no es mejor que criar cualquier otro monstruo. Ron aún guardaba mucho resentimiento hacia Hagrid, pero nadie que se encontrara en una situación similar sería más comprensivo que él. Pase lo que pase, tenemos que intentarlo. Harry no quería perder ni la más mínima oportunidad. Estábamos en ese baño, a solo 3 cubículos de ella, y ni siquiera pudimos preguntarle, dijo Ron, angustiado, ahora. En estos tiempos, con solo encontrar arañas les bastaba. ¿Y ahora quieren evitar a los profesores durante mucho tiempo y colarse en el baño de chicas? Es sencillamente imposible. La profesora McGonagall prácticamente prohibía a los estudiantes ir a cualquier lugar que no estuviera relacionado con los dormitorios, las aulas o el gran comedor. Por no mencionar que el baño de chicas estaba ubicado justo al lado del lugar del primer ataque. Podemos salir esta noche con la capa de invisibilidad, como hoy mismo, dijo Harry. Y no es lo mismo dentro del castillo que fuera. Y no puedes comunicarte con Myrtle mientras llevas la capa de invisibilidad, seguro que no le gustaría, dijo Cyrus. Es demasiado sensible, llorará y armará un escándalo por cualquier cosa, lo que sin duda llamará la atención de los profesores. Ya sabes cómo es, Harry, el asesino siempre regresa al lugar del crimen, y entonces no podremos dar explicaciones. Harry y Ron suspiraron al mismo tiempo. Cyrus sin duda tenía una manera de que evitaran la mirada de los profesores y se comunicaran con Myrtle, pero aún no, todavía le quedaba un último preparativo por completar. Tras haber sacrificado tantas vidas de acromántula, la piedra filosofal parecía estar tomando forma, pero aún necesitaba tiempo para solidificarse por completo. También debía encontrar la oportunidad de ocultar la vida aún sin formar en el caldero de la sala de los menesteres, a la espera del momento de su verdadera transformación. Y ahora no tardaría mucho. Me temo que no pasará mucho tiempo antes de que Tom tome medidas. Dumbledore se encontraba a la orilla del lago Negro, contemplando desde lejos el antiguo y enorme castillo envuelto en la oscuridad. En el otro extremo del bosque prohibido, la tenue luz del amanecer comenzaba a disipar lentamente la oscuridad, y una ligera neblina impregnaba el bosque, pero aún faltaba tiempo para que el cielo se despejara por completo. Dumbledore estaba esperando. Había pasado más de un mes desde que dejó Hogwarts, y desde luego no había estado ocioso. En aquellos días, primero visitó a los orientadores escolares, intentando convencerlos de que retiraran su propuesta anterior. Esto resultó mucho más fácil de lo que imaginaba, ya que varios orientadores accedieron a la propuesta de Malfoy no porque realmente quisieran expulsarlo, sino porque Malfoy los había amenazado y firmaron bajo coacción. Ahora bien, Dumbledore había obtenido los documentos de los consejeros que aprobaban su continuidad como director, pero no había revelado este asunto ni había regresado a Hogwarts. Estaba esperando el momento oportuno para evitar alertar al enemigo. Y él creía que ese momento llegaría muy pronto. Aunque él mismo no estaba en Hogwarts, Dumbledore aún tenía varias maneras de obtener información dentro de la escuela. Sin mencionar que 3 de los 4 jefes de casa, liderados por la profesora McGonagall, le eran leales, e incluso Snape no tenía ningún motivo para traicionarlo y regresar a los brazos del Señor Oscuro. Además, en realidad, la decisión del consejo escolar no podía afectar el hecho de que él era el verdadero director reconocido por el castillo de Hogwarts. Parecía como si lo hubieran expulsado, pero en realidad, los mecanismos, los retratos, las esculturas del castillo, todos le eran leales. Lo que le dijo a Harry en aquel momento fue, solo cuando todos aquí me traicionen, habré abandonado verdaderamente esta escuela. Esto no se refería solo a Harry. Ahora, Dumbledore esperaba una señal. Creía que, dada la personalidad de Tom Riddle, no se rendiría fácilmente, y que en el próximo ataque, la otra parte seguramente revelaría su verdadera naturaleza. Pero antes de eso, tenía que hacer un último preparativo. Se dio la vuelta y la luz del amanecer surgió tras él, como si estuviera envuelto en un manto de luz matutina. Capítulo 78. Rumbo a la Cámara de los Secretos. Ministerio de Magia. Cuando Fudge llegó tranquilamente al Ministerio de Magia para comenzar a trabajar, Dumbledore ya lo estaba esperando en su despacho desde hacía rato. ¿Dumbledore? Fudge se sobresaltó, sintiendo el temblor de un alumno de primaria al ver a su profesor tutor. ¿Tú, qué haces aquí? Parecía muy incómodo, y colocó su sombrero de copa en la percha con gran recelo. Durante el mes que Dumbledore estuvo ausente, Fudge experimentó una sensación de tranquilidad sin precedentes. No necesitaba consultar la opinión del otro partido, y todas las políticas las decidía él mismo. Para ser sincero, era la primera vez desde que asumió el cargo que realmente sentía que era el ministro de magia. Antes de eso, parecía más bien una marioneta de Dumbledore.
Ha pasado el tiempo y parece que no se han cometido errores, ¿verdad? Fudge no quería que Dumbledore regresara. Para él fue mejor sin Dumbledore. Aunque fue Malfoy quien expulsó a Dumbledore, Fudge ahora era uno de los beneficiarios, por lo que, naturalmente, se sintió un poco culpable al ver a Dumbledore. Vine a recuperar algunas cosas, Fudge. Creo que es Lord Voldemort. El rostro de Fudge palideció y dijo temblorosamente, por favor, no menciones ese nombre, Dumbledore. Dumbledore dijo con severidad, sé que ese nombre causó demasiado pánico y muerte en aquellos años, pero ahora es solo un nombre. Temerle solo agrava tu propio miedo, lo cual no aporta ningún beneficio. Creo que deberíamos hablar de por qué viniste aquí específicamente, dijo Fudge, con la frente perlada de sudor, cambiando de tema. Dumbledore solo pudo continuar, quiero saberlo, su varita debe seguir guardada en el Ministerio de Magia, ¿verdad? Nadie vino aquí a robarlo, ¿verdad? El Ministerio de Magia cuenta con un departamento especial dedicado a guardar las varitas de ciertos criminales. Muchas varitas pertenecientes a mortífagos encarcelados en Azkaban se conservan en buen estado en el Ministerio de Magia hasta el día de hoy. Por lo general, el Ministerio de Magia no utiliza la rotura de varitas como castigo para los magos de sangre pura porque, para ellos, adquirir una varita nueva es demasiado fácil. No todo el mundo cree en la idea de que la varita elige al mago. Sí, la varita de esa persona, por supuesto, se guarda con la máxima seguridad, es solo que... Solo quería confirmarlo, Fudge, y también, Dumbledore guiñó un ojo, que también quiero recuperar algo para otro estudiante con antelación. La fuente de la vida aún requiere cierta destreza y pasos para condensarse en la piedra filosofal, pero habiendo resuelto el mayor problema, lo demás no es gran cosa. 2 días antes de que la mandrágora madurara por completo, la fuente de la vida carmesí del caldero finalmente se condensó en una piedra prismática irregular, de color rojo brillante pero algo turbia. Era como un pequeño cristal rojo, o una semilla de granada madura. Por fin, un éxito. Ciro sostenía la piedra filosofal con entusiasmo. La magia contenida en la piedra era suficiente para refinar un suministro interminable del elixir de la vida, y transmutar objetos en oro era una tarea sin esfuerzo. Lo probó brevemente e inmediatamente convirtió una mesa en oro. No solo cambió la apariencia, Cyrus cortó la mesa e incluso el interior se había convertido en oro. Luego extrajo un frasco de poción de color rojo sangre de la piedra filosofal y se lo bebió todo. Mientras la sangre hirviendo corría por su garganta, Cyrus sintió claramente como una oleada de magia vital comenzaba a extenderse por el cuerpo de Ginny, llenando la parte de su vida que antes le faltaba. La piedra filosofal estaba verdaderamente completa. Sin embargo, sigue siendo un misterio si la piedra filosofal puede realmente crear un cuerpo vibrante, vivo y palpitante. Lord Voldemort codiciaba la piedra filosofal, pero al final no lo consiguió. Pero Cyrus no tenía más tiempo para esperar. La tarde del día anterior a la maduración de la mandrágora, Harry y Ron encontraron una oportunidad para ir al baño. Cyrus no quería que descubrieran la ubicación de la Cámara de los Secretos en este momento crítico, y además... Hermione todavía tiene algo que contarte en la enfermería, susurró, lanzándose un encantamiento de desilusión y sujetando con fuerza el mapa del merodeador en la mano. En ese momento, su respiración se hizo más pesada. Sabía que no era nerviosismo, sino emoción. La profesora McGonagall está patrullando el 3er piso, necesito hacer algo de ruido para llamar su atención. Cyrus caminó rápidamente por el castillo y, en una esquina del 5º piso, encontró a Lockhart, que no dejaba de juguetear con su cabello mientras regresaba a su oficina. Entonces vio a Harry y a Ron escabullirse del grupo de Gryffindor y entrar por un pequeño sendero. ¿No deberíamos llevar al señor Riddle con nosotros? Escuchó a Ron preguntarle a Harry en voz baja. Quiero decir, él y Murta fueron estudiantes al mismo tiempo, tal vez Murta se abriría más si viera a alguien que hubiera tenido una experiencia similar a la suya. Pero no tenemos tiempo, le recordó Harry, Ginny no está en el mismo curso que nosotros. Tienes razón, dijo Ron. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de regresar y conseguir la capa de invisibilidad. Cyrus pasó junto a ellos dos, y de repente Harry se detuvo, mirando hacia atrás. Le pareció ver una sombra familiar, y una extraña sensación surgió en su interior, como si en ese instante se hubiera cruzado con su propio destino. Pero allí no había nada, solo un rayo de sol que entraba y polvo que danzaba suavemente en el pasillo vacío. ¿Qué fue eso? Preguntó Ron. Nada, vámonos. Los dos no se atrevieron a quedarse mucho tiempo, pero Cyrus dobló la esquina e hizo un ruido deliberadamente, atrayendo la atención de la profesora McGonagall. Potter. Weasley. ¿Qué están haciendo? Los labios de la profesora McGonagall eran una fina línea mientras los miraba severamente. Escuché que ustedes dos parecían ir a algún lugar. Queríamos, tartamudeó Ron, queríamos ir, ver. Hermione, interrumpió Harry. Ron y la profesora McGonagall lo miraron. Hace mucho que no la vemos, profesor, dijo Harry, pisándole el pie a Ron, y continuó enseguida, solo queríamos colarnos en la enfermería para decirle que la mandrágora ya casi ha crecido del todo y que no se preocupe. Cyrus oyó a la profesora McGonagall casi llorar, conmovida por ellos dos. Siguió avanzando, disipando el hechizo de desilusión en la entrada del baño. Miró la pared del pasillo, las palabras que había dejado allí la última vez seguían allí, como si nadie en todo el castillo pudiera borrarlas. Esta vez, necesitaba dejar algo nuevo atrás. Sus huesos permanecerán en la Cámara de los Secretos para siempre. Las palabras, en un rojo intenso como si estuvieran escritas con sangre, infundían terror en todo aquel que las veía. Capítulo 79. Crecer entre secretos y mentiras. Cyrus entró al baño. ¿Tú otra vez? Myrtle estaba casualmente en el baño ese día y parecía disgustada, mirando a Ginny con la cabeza ladeada. No le caía bien esa chica que era más guapa que ella. Puedes quedarte callada, Myrtle, dijo Cyrus, apuntándola con su varita y haciendo un leve movimiento, encantamiento confuso. Murta actuó de inmediato como si no lo hubiera visto, y se retiró aturdida al baño donde solía quedarse.
Cyrus se dirigió rápidamente al grifo averiado y habló en Parcel. La cámara de los secretos se abrió. Bajó por el largo y resbaladizo tobogán, caminó por el túnel de piedra fangoso lleno de cadáveres de ratas y abrió la segunda puerta con Parseltongue. Durante este proceso, Cyrus liberó deliberadamente el alma de Ginny. En ese momento, la niña observó entre lágrimas cómo Cyrus completaba todo, para finalmente entrar en aquella habitación larga y tenuemente iluminada. Era como un alma extraída, como una jugadora incapaz de controlar a su propio personaje, limitándose a observar pasivamente todo lo que Cyrus estaba dispuesto a mostrarle. Una habitación con pilares de piedra tallados con numerosas serpientes enroscadas y entrelazadas. Los pilares se alzaban, sosteniendo un techo que se fundía en la oscuridad, proyectando largas y siniestras sombras sobre la habitación, que estaba llena de una misteriosa niebla verde. Incluso desde una perspectiva en tercera persona, Ginny seguía sintiendo una cantidad inusual de miedo. Sin embargo, lo que más le rompió el corazón fue el propio Cyrus. Engañados. Esas 3 palabras resonaron dolorosamente en la mente de Ginny. Se reveló la verdad, el señor Riddle era el heredero. Tanto el ataque de hace 50 años como el actual fueron obra suya. Era realmente increíble que se hubiera sumado a ella con tanta seriedad en la búsqueda del culpable. Seguramente, en ese momento, el señor Riddle se burlaba en secreto de su propia estupidez, ¿verdad? ¿Por fin lo has descubierto? Cyrus leyó fácilmente los pensamientos de Ginny mientras se movía lentamente entre los gigantescos pilares envueltos en serpientes. Cada paso que daba creaba ecos huecos y resonantes contra las oscuras y siniestras paredes. Su expresión permanecía impasible, o mejor dicho, la expresión de Ciro era siempre solemne, como si estuviera realizando algún ritual terrible. Las cuencas vacías de los ojos de las hileras de serpientes de piedra a ambos lados parecían observarlo constantemente, como súbditos leales y respetuosos. Cuando llegó al punto en que se encontraba paralelo al último par de pilares, una estatua tan alta como la propia habitación apareció de repente ante él, pegada a la pared oscura que había detrás. Era un rostro envejecido, parecido al de un simio, con una barba rala y larga que casi llegaba al borde de la túnica de mago tallada en piedra. Y 2 pies grandes y grisáceos descansaban sobre el liso suelo de la habitación. Esta era la estatua de Slytherin. El señor Riddle, Ginny sollozó con tristeza. En ese momento, se dio cuenta de que había recuperado cierto control sobre su cuerpo, aunque no podía controlar sus acciones, sus expresiones faciales eran completamente visibles, revelando un rostro bañado en lágrimas. Señor Riddle. Creía que éramos amigos. No lo niego, Ginny. Cyrus parecía retirarse por completo del cuerpo de Ginny, mientras que hilos plateados translúcidos, como una niebla que se elevaba, se desprendían de la forma de Ginny, entrelazándose ante ella para crear la ilusión de otra forma. Parecía guapo y amable, más atractivo que cualquier otro chico de la escuela. Sin embargo, es posible que esa persona sea más hábil para aprovechar sus ventajas. Te agradezco mucho tu confianza, si no fuera por ti, probablemente seguiría atrapada en ese diario. Cyrus estaba muy feliz por dentro, pero al ver la expresión triste de Ginny, sintió una punzada de tristeza. Sinceramente, él consideraba a Ginny una amiga y nunca tuvo la intención de hacerle daño. Si la piedra filosofal no se hubiera creado con éxito, de todos modos habría dejado a Ginny en la Cámara de los Secretos esperando el rescate de Harry. Mientras que él mismo se habría marchado con su cuerpo aún sin resucitar por completo. Afortunadamente, con la piedra filosofal, podía hacer aún más. Pero ahora, como amigo, aún tenía un último consejo para esta niña tan imprudente. Me engañaste. Rugió Ginny furiosa, como una leona enloquecida. Confiamos en ti. Pensamos que nos ayudarías a encontrar al culpable. Pero tú. ¿Te refieres a la decepción? Cyrus esbozó una sonrisa misteriosa. Todos crecimos rodeados de secretos y mentiras, Ginny. Dijo en voz baja. Creo que, con esto, al menos debes saber que nunca debes confiar en algo que tiene voluntad propia. Debes saber que no debes abrir tu corazón fácilmente a un objeto mágico. Recuerda, guarda tus secretos para ti y miente a los demás. Cyrus era como un maestro amable, pero al instante siguiente su rostro cambió. Mientras sobrevivas hoy. Por supuesto, no podía matar a Ginny, solo intentaba asustarla para que recordara bien la lección. Este pequeño león era demasiado imprudente y temía que Ginny pudiera confiar en otros seres inteligentes en el futuro. Ginny sintió un dolor inusual, como si algo le estuviera siendo arrancado del cuerpo, de dentro de sus venas, de las profundidades de su médula ósea, de las partes más ocultas de su corazón. Su conciencia se fue confundiendo gradualmente y su visión comenzó a nublarse. Solo veía que la sombra, antes irreal, del señor Riddle ahora parecía tangible, pero cuando extendió la mano para sujetarla con firmeza, se dio cuenta de que la distancia entre ellos aumentaba aún más. Solo quedaban un rostro borroso e indiferente y una profunda oscuridad. Chapoteo. Su visión se nubló y su pequeño cuerpo cayó hacia adelante. Cyrus dio un paso al frente y la atrapó antes de que Ginny tocara el suelo. Luego recogió un cristal rojo opaco. La fuerza vital que había dentro de la piedra fluía. En ese instante, la poderosa fuerza de la piedra filosofal se desató por completo. La magia de color rojo sangre, como un tinte, tiñó instantáneamente los hilos de plata con su propio tono al contacto. Cyrus colocó primero la piedra filosofal sobre el pecho de Ginny. El poder de la piedra filosofal le devolvió la vitalidad que había perdido durante ese tiempo. Su tez pálida se tornó rosada gracias a la magia de la piedra filosofal, y su hermoso cabello rojo resplandeció como una llama, rebosante de vitalidad y vida. Parecía dormir plácidamente, inmersa en un dulce sueño. Cyrus la miró a la cara, que se mostraba serena, y susurró, lo siento. Luego echó la cabeza hacia atrás y se tragó la piedra filosofal, que tenía el tamaño del puño de un bebé. La ardiente piedra filosofal se convirtió en su corazón, y cada latido transmitía el poder de la vida a cada rincón de su cuerpo. La magia emergente se entrelazó en una densa red de vasos sanguíneos, condensándose en huesos y músculos. Ha resucitado. Fin del video.